Bueno, pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Si no están suscritos, los invito a que se suscriban a muchas charlas que escuchar por medio de la palabra de Dios. Y bueno, pues nuestro canal se llama Solo hay un camino y esta es la charla de hoy. Vamos a hablar qué es el pecado, qué significa el pecado. Bueno, pues el pecado en realidad, bueno, pues vamos a ello. El pecado es lo que separa a los hombres de Dios, sabiendo la dádiva del pecado, bueno, pues que es la muerte, ¿no? Cometo pecado cuando desobedezco la voluntad de Dios y quebranto sus leyes. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Hay muchas expresiones bíblicas y no bíblicas que describen el pecado. Por ejemplo, ¿qué es el pecado original? El pecado en la carne y las obras de la carne. Todos tenemos pecados, sin embargo, nadie tiene que cometer pecados. ¿Cuál es la diferencia, no? El pecado original, bueno, pues sabemos que el pecado entró al mundo cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ellos, bueno, pues obedecieron a su propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Y por medio de esto, bueno, pues recibieron conciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículo 3, por causa de este acto de desobediencia, bueno, pues su naturaleza humana fue, corrompida y recibieron, bueno, pues una naturaleza pecaminosa, una carne pecaminosa, el pecado original. Y el pecado en la carne, bueno, ¿qué es el pecado en la carne? Bueno, pues todos los descendientes de Adán y Eva han heredado el pecado en la carne, pero no la culpa, sino, bueno, pues una tendencia a inclinación a seguir su propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Bueno, pues la Biblia utiliza muchas palabras para describir esta inclinación, el pecado en la carne. Bueno, pues el cuerpo de pecado, las pasiones y deseos, etc. En Romanos 7, capítulo 7, versículo 18, Pablo escribe: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Aquí describe esta inclinación a cometer pecado que todos hemos heredado. Y bueno, también pues Juan escribe: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, el pecado que tengo es el pecado en la carne, pasiones y deseos que he heredado. De hecho, esto no es mi culpa, es algo con lo cual he nacido y lo cual no importa que sea mi culpa. Romanos 7, 24, 25 y 8:1. También puedes sentir esta inclinación cada vez que soy tentado, como por ejemplo cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago capítulo 1 versículo 14. Cuando he cometido pecado hay una gran diferencia en tener pecado, ser seducido por mis pasiones y deseos y cometer pecado. Santiago sigue escribiendo: entonces la concupiscencia, después que he concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Santiago capítulo 1 versículo 15. Aquí vemos que la tentación, bueno, pues no se vuelve pecado. Cometo pecado sin antes ser consumado. Bueno, pues esta concepción se lleva a cabo cuando mi mente está de acuerdo con los deseos. O sea, si lo pensamos y lo hacemos, entonces ahí ya se convierte en pecado. El resultado es que cometo pecado, ya sea en pensamientos, palabras o hechos. Este es el pecado, por el cual, si tengo culpa por él, bueno, pues ¿cuál debo rendir cuentas a Dios? Y eso sí lo sabemos todos, ¿verdad? El pecado del cual no soy consciente en las obras de la carne. Bueno, con frecuencia puedo reaccionar, hablar o pensar en contra de la voluntad de Dios sin ser consciente de ello.
En Romanos 7 y 8, Pablo lo describe claramente y lo llama las obras de la carne y ser esclavo de la ley del pecado en nuestros miembros, debido a que esto nunca pasó por mi conciencia. No tengo la culpa, sin embargo, incluso estas obras pueden ser llevadas a través de mi conciencia más tarde, y entonces tiene que ser puestas en orden. Bueno, pues como sabemos que depende a veces el pecado, ¿no? Si lo pensamos y si lo llevamos a cabo, bueno, pues sabemos que ahí ya estamos pecando. Y también el pecado de la carne, cuando pensamos en hacer algo para nuestros deseos carnales, y si lo llevamos a cabo, bueno, pues ahí ya se convierte en pecado. Y sabemos, bueno, pues que todos somos pecadores, y bueno, pues hay que también tratar de frenar a nuestra mente para que deje de estar pensando tonterías. A veces si pensamos las cosas pero no las realizamos, sí pecamos pero poquito, pero cuando las llevamos ya a cabo ya es un pecado grande, ¿no? Y sabemos, bueno, pues que todos somos débiles en la carne, y también debemos de tratar de controlarnos, ¿ok? Bueno, pues si te ha gustado esta charla, compártela. Nos vemos en la próxima.